un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. Her Global Impact reconoció a Varinka Farren como catalizadora de impacto en ciencia y tecnología, consolidando además un liderazgo y una trayectoria larga ya como referente femenino internacional en estas materias. Y por eso mismo y por tanto más queremos conversar con ella. Aquí está con nosotros Varinka Farren, directora ejecutiva de Hub Apta, lista para esta conversación. ¿Cómo estás, Varinka? Bien, ¿y tú? Bien, primero que todo, felicitarte por este reconocimiento, que no es el único que has recibido, porque llevas mucho tiempo y con mucho éxito además trabajando en innovación y acompañando proyectos innovadores que parten en un laboratorio, que luego tienen que pasar por un proceso de transferencia tecnológica. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia, no? Sí, mira, llevo casi 20 años trabajando en esto, cuando en realidad la transferencia tecnológica casi no tenía ni un nombre definido. Ha sido bonito por distintas razones. Uno, porque cuando uno trabaja en algo que no es tradicional, estás siempre haciendo algo nuevo. Entonces, y tienes que inventar muchas veces o crear el camino. Yo empecé en esto porque yo armé el área de transferencia tecnológica de la Universidad de Chile. De hecho, cuando lo armé, le pusimos la unidad de negocio. Entonces, todo el mundo era como, bueno, pero si hay algo que tiene impacto social, y nosotros en realidad deberíamos transferirlo, ¿no? O sea, teníamos todas esas conversaciones iniciales de qué y cómo, digamos, debía hacerse la transferencia tecnológica, ¿ya? Y de hecho, al principio fue muy difícil, porque en una universidad pública, hacer este camino es complejo, ¿ya? Decían, ¿cómo lo hacemos? Tuve que hablar con la Federación de Estudiantes, o sea, fue bien entretenido el camino. Y después me tocó ir a la Universidad de California, o UC Davis en realidad, donde hacían un programa y decían, hay que sacar las tecnologías a la calle, ¿ya? Yo fui a mostrar todas las tecnologías, Stanford, a distintas partes. Entonces, ha sido un camino muy, muy bonito porque me tocó mucho meter las manos y trabajar con muchos investigadores e investigadoras. Y ahora ya estando, digamos, a cargo del Hub Apta, he podido crear distintos programas que tienen distintos impactos. Y uno de esos es el que hacemos también además con Her Global, con la Bárbara, con la cual decidimos empezar a generar que existieran muchas más mujeres que pudieran, digamos, en el fondo participar de estos programas. Y es increíble, Emilia, porque uno dice, pucha, tenemos investigadoras con doctorado, que son directoras de alto nivel, etcétera, y aún dicen, pucha, yo aún siento que no me escuchan, a lo mejor me quedo callada, etcétera. Entonces, no es un tema técnico, ¿ya? Es un tema, en realidad, de empoderamiento y también de entender cuál es el contexto, ¿ya? Y cuando tú entiendes cuál es el contexto, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no, que de repente se elige una decisión, tienes dos decisiones, la A y la B, y cualquiera que elijas va a ser mala por el hecho, digamos, de ser una líder femenina, en el fondo, lo entiendes, lo puedes, digamos, en el fondo aceptar y empezar a encaminar también cómo vas a hacer las cosas. Entonces ha sido súper bonito, recibo, digamos, súper contenta además el premio porque fue muy bonita además la celebración. Oye, Varinka, hay varias cosas interesantes ahí, lo decías, ¿no? Acompañar a investigadores e investigadoras, y me imagino que eso, en todo este tiempo que has trabajado, ha ido cambiando también, ¿no? Cuando empezaste probablemente había menos investigadoras o menos mujeres que se atrevían a transferir esa tecnología que estaban desarrollando en los laboratorios, y entonces veo doble desafío, ¿no? Por una parte, acompañar a los científicos y científicas que quieren dar este paso, pero además a las mujeres que ya les ha costado entrar en la ciencia, pero además transferir su tecnología y por lo tanto convertirse, digamos, en parte del negocio. ¿Cómo ha sido eso? Lo que pasa es que antes además había muchos aspectos de vulnerabilidad, ¿ya? En el sentido de que igual no sé, el acoso incluso no estaba regulado. Entonces, la verdad es que la situación era muy, muy distinta a la situación que vivimos ahora. Las mujeres, además, por el hecho de quedar embarazadas o tener la posibilidad de quedar embarazadas, o sea, estar en una edad fértil, en el fondo ya no las consideraban para muchos proyectos, ¿ya?
Entonces, lo que se hizo, en el fondo, a mí al principio trabajaba con puros investigadores, o sea, muy poquitas investigadoras, ¿ya? Y eran casos súper puntuales. Y después, digamos, algunas cosas que se hicieron es que incluso dentro de los instrumentos públicos se empezó a pedir de los subsidios, es como que existan más investigadoras, que existan más mujeres, ¿ya? Se hizo como el corte de la postulación, que no es suficiente, ojo, siempre lo digo, porque en el fondo después habría que ver si realmente la mujer se mantiene, Claro. ¿ya? Porque si en el fondo te sirve para la postulación, ¿cierto? Pero después no se mantiene, tampoco es que sirve, digamos, ciertas medidas sirven, pero hasta cierto punto después hay que irlas mejorando. Entonces, yo te diría, ahora es distinto. Nosotros tenemos un programa que se llama Woman Power, que además nos ganamos un premio que es de RedMat. No hemos ganado hartos premios por el programa, y la verdad es que a mí personalmente ese programa me llena mucho de emoción, alegría, lo paso bien además. Hacemos happy hour, nos reunimos, conversamos acerca de la vida y de todos nuestros temas, etcétera. Pero en el fondo, cuando nosotros hicimos este programa, en un programa de 9 meses, empezamos a acompañar a investigadoras que no solamente licenciaron la tecnología y lo transformaron en un negocio, sino también participan en un montón de desafíos. Y son imparables. Eso es lo que me gusta, que son imparables. O sea, una vez que una mujer se da cuenta que sí puede, es imparable. Yo, y le digo a todas las mujeres que nos están escuchando en general, sean investigadoras, emprendedoras, que se atrevan, que lo hagan con miedo, porque en realidad, pucha, que es rico tener voz. Tú que estás acá, ¿cierto?, de conductor, es rico tener voz, expresar tu opinión y poder hacer, digamos, negocios y atreverte, aunque te salga mal la primera vez, da lo mismo. ¿Ah? Y en ese sentido, Marinka, justamente el rol de el hacer comunidad, del acompañar, del participar de mentorías, en fin, tanto para emprendedoras como para innovadoras en la etapa que estén, es súper potente, y de alguna manera también tú lo has vivido. ¿Cómo has visto esa transformación para quienes logran ser parte de una red y desde ahí también poder seguir avanzando con sus tecnologías y con sus negocios? Súper potente, porque mira, yo cuando pienso, por ejemplo, en mi propio caso, yo siempre cuento, yo tenía terror a hablar en público, terror, ¿ya? Entonces, me fue muy difícil tomar cargos de liderazgo, porque no me atrevía, tenía vergüenza. Todo lo que es el síndrome del impostor y todo eso, obviamente, digamos, estaba. Entonces, cuando tú estás en una comunidad y te das cuenta de que compartes ciertos miedos y que en realidad que no eres la única, ¿cierto?, en que pase algo así, igual eso te empuja a tomar mayores desafíos. Entonces yo creo que el hecho de las comunidades ha sido clave, o sea, y clave para, en el fondo, que las mujeres vayamos avanzando. Hace muy poquito, ayer de hecho, terminé un curso del el School of London, ¿ya?, que tiene que ver, digamos, con liderazgo femenino, qué sé yo. Y ahí habla de muchas cosas, o sea, incluso cuando a las mujeres se les coloca en el poder, entonces se les coloca, digamos, algo que se llama el acantilado, el ceiling glass, ¿cachai? En el fondo, cuando se les coloca en el poder, se les coloca ante posiciones que son difíciles. Entonces la mujer puede fallar, pero se espera que no falle, ¿ya? Pero si falla, es como, bueno, no lo logró. Entonces nosotros no solamente tenemos el techo de cristal, el síndrome del impostor y un montón de otras cosas, sino además, y es bueno irlo entendiendo, además cuando tú te vas educando sobre estos temas, yo creo que te vas dando cuenta que no es que estés loca, ¿ya? Claro. No es que sea algo que tú lo piensas de repente, ¿ah? Que sí hay un tema de contexto. A nosotros nos han hecho mucho querer adaptarnos a un contexto, ¿cierto? Pero no han arreglado el contexto. Entonces, por ejemplo, yo hice una columna hace poco de creatividad e innovación y decía, nos perdemos mujeres porque de repente no hablamos. O sea, volvemos a estar en directorios donde hay una mujer. No sirve. ¿Ah? Eso está demostrado que no sirve. Tampoco 2. Tienen que ser de 3 o más, y dependiendo del número. Entonces, en ese sentido, yo te diría que las redes son, o sea, para mí han sido fundamentales. Además que no hay mejor cosa que pasarlo bien entre amigas. Sí, totalmente. El otro día escuchaba, a propósito también de un desayuno donde se hablaba de temas de mujeres en la STEM particularmente, y que una mujer ahí decía,
que hay mujeres que tuvieron que aprender a tomar whisky para poder entrar en ciertos círculos de poder, de relación con las empresas. En el fondo, claro, nadie está diciendo, oye, esto es lo que hay que hacer pero es entender que el contexto sigue siendo el mismo y de alguna manera son las mujeres las que han ido empujando que puedan participar en esos espacios. Y es súper difícil porque, mira, yo ayer, en conjunto, yo participo en un directorio en el Cambridge Business Association, el CBA. Y ayer lanzamos una iniciativa que se llama Círculo Mujer, ¿ya? Entonces, que es para, en el fondo, dueñas de empresas o gerentes, C-level, etcétera. Y una de las cosas que empezamos a hablar son todos los síntomas, además, hormonales que tienen las mujeres a partir de los 35, 40 años, ¿ah? Que hay muchos cambios, ¿ya? Y que en realidad es súper importante, además, bueno, es sabido, ¿cierto?, que todos los estudios son hechos en hombres, entonces es súper complejo porque en el fondo, y cuando tú lo empiezas a hablar, invitamos a hombres. Entonces, igual estábamos ahí todas hablando y decían, oye, qué interesante, porque así puedo entender también a mi señora, o lo que está pasando, o esto que en realidad nosotros no nos afecta, qué difícil en realidad para las mujeres. Entonces, bueno, mezclamos eso, después hablamos con la Gloria Maldonado, que es una súper referente, ¿cierto? Directora, digamos, de empresas públicas, de NAP y Correos de Chile, y cómo ha sido su camino, ¿cierto? Y luego tuvimos networking y otras cosas. Entonces, pero en el fondo ir colocando además temas que son nuestros y de los cuales no tenemos que sentir vergüenza y tenemos que incluir a todos en la conversación, ¿ya? Entonces, para que no se haga como tan raro, ¿me entiendes? Y el contexto efectivamente pueda cambiar. Que si tú te sientes mal o si tienes, no sé, pues te sientes como deprimida, en vez de que te diagnostiquen con depresión, vean si son tus hormonas las que están con algún tipo de alteración y que la gente también lo entienda. Y que se normalice esas conversaciones, ¿no? Algo que parece tan sencillo, pero que puede impactar muchísimo en una mujer, sobre todo en un cargo de liderazgo. Varinka, por último, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti, desde digamos, tu experiencia personal, convertirte en esto que hoy día es evidentemente un referente, ¿no? Eres una referente en liderazgo femenino, acompañando un montón de iniciativas científico-tecnológicas. ¿Cuál es el valor de eso y cuál es el mensaje también ahí? Mira, primero yo creo que el gran valor es que yo siento que puedo enseñar y puedo transmitir muchos de mis aprendizajes, ¿ya? Y eso siento que tengo redes genuinas de cariños, ¿ya? Gente que en realidad, muchas personas con las cuales en el fondo les voy contando esto y se dan cuenta de que es como una mentora, ¿cierto? Ellas van siguiendo, digamos, cierto camino y yo puedo, digamos, irlas acompañando y eso me hace inmensamente feliz, ¿ya? Y creo que ese es el gran tema de volverse como referente, entre comillas, en algo. Es donde tú puedes aportar, que va mucho más allá, que creo que es como el tema de la trascendencia, ¿ya? Yo hago clases de liderazgo, entonces hay 24 características de liderazgo positivo. Yo siempre digo, a mí me salió el humor. Siempre digo, pucha, el humor igual charcha, ¿cierto? Pero el humor es algo que tiene que ver con la trascendencia. Y siento que cuando uno, digamos, tú impactas en las personas diciéndole, oye, efectivamente a mí me pasó esto, a esto, o ve esto, y alguien se siente con la confianza de decirte además cómo me puedes ayudar, o qué bueno que lo hiciste, etcétera, y ver que es posible, ¿ya? Yo soy de Antofagasta, soy de región, acá tengo hartas redes que he construido, he logrado, digamos, hartas cosas dentro del ámbito de lo que hago, y siento que si yo puedo abrir la puerta a otras, y otros también, qué rico, o sea, qué rico armar comunidad, qué rico colaborar, y eso yo creo que es el gran, digamos, valor que yo tomo, porque además eso se retorna de una manera, digamos, yo siento que la gente me quiere, ¿cachai? Tengo grandes amigos, siento que cuando hago algo puedo acudir a distintas personas y eso es lo valioso y lo que tenemos que tener como humanidad también, po. De todas maneras. Oye, súper interesante conversación con Varinka Farren, directora ejecutiva de Hub Apta, que recientemente además ha sido reconocida por Her Global Impact como catalizadora de impacto en ciencia y tecnología. Varinka, muchas gracias por la conversación. No, gracias a ti por la invitación. Que estés muy bien. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Hoy día te traje una idea que es una previa de la conversación que vamos a tener. Y me refiero a una dupla de oro. Durante siglos, cerrar una botella de vino era tan importante como el vino mismo.
Y el corcho resultó ser perfecto porque era flexible, impermeable, capaz de sellar sin contaminar el contenido. Desde el siglo XVII, especialmente en Francia, se empezó a usar de forma masiva para conservar vinos, permitiendo algo clave, que envejecieran correctamente dentro de la botella. Pero apareció un problema muy concreto. Sellar era fácil, pero abrirlo no era tan fácil. Así que durante mucho tiempo sacar un corcho implicaba cuchillos, punzones o simplemente empujarlo hacia adentro, lo que bien sabemos que es una tragedia. Ahí entra el sacacorchos, inspirado en herramientas usadas para extraer balas de armas de fuego. El primer diseño funcional aparece en el siglo XVIII y la idea era simple: una espiral metálica, que es este gusanito clásico, que se inserta en el corcho, y mediante palanca o tracción permite extraerlo sin romperlo, que eso es lo que siempre se espera, ¿no? Y así, botella y sacacorchos se convirtieron en una dupla inseparable. Esa es la idea. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Y ahí vamos a seguir hablando de vino, pero desde la ciencia y de la innovación. Por décadas, la astringencia, que es esa sensación seca, rugosa que deja el vino en la boca, ha sido evaluada por expertos a partir de la experiencia y de la percepción. Hoy, una innovación chilena desarrollada en la Universidad Católica, que es WineTech, promete transformar esa subjetividad en datos concretos. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que le queremos preguntar a Natalia Brossart, que es académica de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Universidad Católica y cofundadora de este proyecto WineTech. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias a ti por venir a contarnos esto que para mí todavía suena muy raro, muy lejano. ¿Cómo es posible que esta cosa, esto que uno entiende como una sensación, a través de ciencia, de innovación y de tecnología, pudiera convertirse en datos? ¿Cómo funciona este asunto? Es una innovación muy particular. Nosotros imitamos el desplazamiento de la lengua contra el paladar, al igual que lo hace el enólogo al degustar. Yo soy enóloga, parto de esa premisa. Ya, y ¿de qué manera? A ver, estas sensaciones, que evidentemente yo me imagino que la tecnología de alguna forma las va aprendiendo, ¿no? Luego se transforman en datos específicos, datos que podrían caracterizar el vino. Te cuento, la astringencia, a diferencia de los sentidos del gusto, es una percepción táctil. Entonces, tiene que ver con textura, con fricción y lubricación. Es un fenómeno físico. Y eso nosotros lo cuantificamos en coeficiente de fricción. Ya, yo necesito más información. Entonces nosotros tenemos este equipo que imita una superficie de la lengua con un material que absorbe proteínas al igual que lo hace nuestra lengua. Claro. Se mueve contra el paladar al igual que lo hace la lengua y lo presiona al igual cuando uno toma el vino y desliza la lengua contra el paladar. Lo mismo. Y en esto ponemos una fórmula secreta de saliva artificial más la mezcla con vino y eso hacemos deslizar esta lengua. Y de esta manera obtenemos un coeficiente de fricción. Ajá. Y este coeficiente de fricción nosotros lo incorporamos a un algoritmo secreto también que lo obtuvimos al correlacionar este parámetro con un rango obtenido por enólogos nacionales. Fueron más de 70 enólogos nacionales que degustaron los mismos vinos que mi máquina. Y entonces ahí encontramos una correlación de 0,93 de la máquina con este grupo de enólogos diversos a nivel Chile. Impresionante. Ahora, lo que uno podría preguntarse después de esto es ¿por qué? ¿Por qué necesitamos que la tecnología pueda tener estas características para entender mejor el vino? Porque la astringencia es muy compleja, es desgastante. Se produce porque los taninos del vino interactúan con las proteínas de la saliva, las secuestra y por lo tanto tú vas perdiendo lubricación oral. Entonces cada vez que degustas un vino, sientes la boca cada vez más seca y vas perdiendo objetividad en la medida que vas percibiendo cada vez más. Es una sensación acumulativa. Entonces, esto surgió para ayudar al enólogo. Yo soy enóloga. Amo mi profesión y valoro mucho lo que hacen mis colegas y por lo tanto dije, ¿cómo los puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer que esta sensación, que es muy desgastante, no los limite? Y así surgió esta máquina que imita todo el comportamiento sensorial y obtenemos este parámetro de astringencia. Ya, esto es importante decirlo porque en el fondo no es una máquina que sirva para el público en general. Cuando un enólogo trabaja y está desarrollando un vino, va a probar
mucho vino durante una jornada de trabajo. Y por lo tanto, ahora así se puede entender también este cansancio o lo que sea que ocurre, digamos, a nivel físico, como sensación respecto a este bebestible. ¿Cómo es un día de un enólogo para entender por qué surge la idea de desarrollar una máquina para esto? O una tecnología, más bien. Yo siempre le digo a mis alumnos, después cuando ustedes salgan al mercado y estén trabajando 2 a 3 años, lo único que van a hacer es degustar. Y uno dirá, qué entretenido, pero cuando uno parte a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde puro probando vino, es súper desgastante. Puede llegar a probar más de 100 muestras al día. Entonces, y aparte es una sensación la astringencia y tienes que tener tu cavidad oral lista y dispuesta para las otras sensaciones. Entonces, si le podemos quitar una de las grandes labores que se hacen, quitas una presión súper importante en el trabajo del enólogo. Natalia, ¿y la industria cómo va a recibir esta innovación? ¿Cuánto puede, por ejemplo, acelerar procesos, acompañar al enólogo en un día de trabajo, digamos? Mira, esta tecnología, lo entretenido que tiene, que se puede ocupar en todo el proceso productivo, desde la selección de la uva hasta la vinificación, hasta procesos de aplicaciones de insumos, por ejemplo, hasta decisión de venta, mercados, etcétera. Por ejemplo, en la uva, nosotros decidimos momento de cosecha, uno de los parámetros más importantes también es astringencia. Cuando la uva tiene una astringencia adecuada, es decir, no es agresiva. Y ese parámetro antes lo hacíamos degustando bayas, ¿no? Imagínate meterse a un campo de 20 hectáreas y ir degustando, al final te consume todo el día y no puedes degustar mucha baya. Esto ahora lo podemos hacer parametrizado, súper rápido, en 10 minutos está el resultado. Por otro, después yéndome al final de la cadena productiva, hay mercados, por ejemplo, que les encanta muy astringente. A los italianos les encantan las astringencias altas, pero hay otros mercados que les gustan más suaves, por ejemplo, los mercados asiáticos. Y así yo puedo clasificar mis vinos de forma objetiva según un mercado en particular. Entonces, si tú lo ves, lo podemos ocupar en toda la cadena productiva, puede ser súper versátil y nosotros hemos cuantificado, por ejemplo, que en el proceso productivo de un vino reserva te puedes ahorrar cerca de 2 días productivos al hacer decisiones óptimas de momentos de descube o momentos de maceración, por ejemplo, de uva vino. Oye, qué impresionante. Y uno no se imagina, porque cuando uno se toma una copita de vino no tiene idea. Yo le contaba recién a Natalia que yo tengo un amigo que es enólogo, entonces sí sé todo lo que hay detrás de este trabajo, pero muchas veces uno no tiene idea de todo lo que hay para desarrollar el vino en una industria que además es muy importante para el país, donde hay viñas que son gigantescas, pero hay otras que son chiquititas y que tienen pocos trabajadores y que hay pocos enólogos, y por lo tanto todo esto que tú estás describiendo es la labor que recae a lo mejor sobre una persona. Entonces la tecnología que pueda ayudar esos procesos es una súper buena noticia en el fondo. ¿Cuánto ha aportado, más allá de este proyecto en particular, la tecnología hoy día en la industria del vino? Nosotros somos una industria con mucha tecnología. Somos el 4º exportador a nivel mundial. No podemos quedarnos atrás. Y yo siempre también le digo a mis alumnos, si ustedes quieren hacer una vendimia o algo, partir por Chile es lo óptimo. Nosotros tenemos los más altos niveles tecnológicos. Tenemos que competir afuera. Entonces, a final de cuentas, esta tecnología que surge en Chile, que es un país muy chiquitito, ¿cierto? Es algo muy importante para nosotros, no solo como exportadores, sino como imagen país. De alguna manera, nosotros estamos parametrizando un parámetro de calidad y estamos demostrando que hacemos las cosas seriamente. Y en ese sentido, Natalia, y entendiendo que qué sé yo, las uvas son distintas aquí, bueno, de acuerdo a la zona, en fin, evidentemente en distintos países también. ¿Esta tecnología podría adaptarse a todas esas distintas realidades? Exacto. Norte, sur, este, oeste, nosotros tenemos un abanico de uvas, de calidad, de cepaje, ¿cierto? Y cada uno de ellos presentan ciertas características. Nosotros ofrecemos un servicio que se puede adaptar, o nosotros le llamamos el tailor-made, hecho a medida para cualquier bodega. Es decir, porque no todos los vinos son iguales y nosotros no queremos que eso se pierda. Queremos que sigamos teniendo cosas particulares. Entonces, al final de cuentas, nosotros a través de nuestro servicio lo adaptamos a los niveles de astringencia que la viña maneja, a sus líneas de producto.
Y en función de eso, hacemos escalas especializadas para las bodegas. Y así, sus líneas de producto, imagínate, una bodega puede tener más de 40 etiquetas. Y que año a año esas 40 etiquetas sean consistentes, es súper difícil. Por ejemplo, tú cuando compras un producto, lo compras porque te llamó la atención, quizás el valle es interesante, algo escuchaste. Pero tú vuelves a comprar la siguiente botella porque el producto es consistente. Es decir, después es igual a la calidad. Si te gustó, esperas obtener la misma calidad en la segunda botella. Si eso no se cumple, el consumidor la descarta y se va a otra marca. Claro. Entonces, en ese sentido, es súper importante a nivel de consistencia lo que estamos haciendo. Natalia, habrá quienes piensan que, y sobre todo quienes a lo mejor saben mucho de vino, que hay una cosa romántica en el vino, en el enólogo, en quien trabaja justamente en las viñas, y que es una característica muy humana también, ¿no? Como una especie de creación de autor. ¿Cómo convive esa mirada con la incorporación de tecnología en esta industria? Van de la mano. Nosotros, hace 15 años, cuando partimos con esto, hubieron miedo. Todos me decían, oye, pero tú eres enóloga y nos vas a quitar el trabajo a tus mismos colegas. Y después, a través de los años, yo creo que ya todos entendemos que somos una ayuda. Nosotros queremos, es el enólogo el que decide los vinos, su estilo, todo. Y nosotros, ¿qué queremos? Que él ocupe esta herramienta como una ayuda. Los vinos siguen estando al estilo que el enólogo desea. Eso nunca lo vamos a cambiar. Oye, Natalia, a esta hora siempre en este programa hacemos un pitch. Hay un minuto para que tú le cuentes a todos quienes nos están escuchando por qué esta tecnología, que además acaba de patentarse por 20 años, es una buena idea. Adelante. Es una muy buena idea porque me permite parametrizar el parámetro más importante de calidad en vinos tintos. A partir de esto puedo mejorar calidad, optimizar procesos y por otro lado también esto está de la mano con el concepto de industria inteligente. Es decir, la que nos permite de alguna manera seleccionar y optimizar todo el proceso y que quede en línea. Y entonces nosotros estamos en foco con eso. Es una herramienta que te va a permitir ahorrar tiempo, a la larga ahorrar dinero y permanecer en los estándares más altos de calidad posible. Ahí está entonces la conversación con Natalia Brossart, académica de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Universidad Católica y cofundadora de este proyecto del que estamos hablando, que es WineTech, una tecnología increíble desarrollada en Chile, desarrollada por Natalia, y que podría ser un tremendo aporte a esta industria que ya es tan relevante en nuestro país. Así que, Natalia, muchas gracias por la conversación. Gracias a ti. Aquí termina el podcast de Esa es la idea. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, en la radio y en la app de Cooperativa.